garantizado que va a ir a 10 kilómetros por hora, con suerte. O sea, va a ir súper lenta. Y ahí estamos hablando de varias horas, incluso días. ¿Qué más? ¿Qué más va a afectar a la modelización de ese gran componente? Ese componente, pero ese componente particular, porque son oversize, necesitan una cosa que se llama permiso vial. Exactamente. Y el permiso vial se demora como 25 días en aprobar. Exactamente. Es decir, no solo es la distancia física, sino que hay una serie de permisos administrativos que te van a demorar ese tiempo de traslado. Así que muchas veces ese tiempo de traslado, que uno puede pensar, voy en una camioneta, me demoro 1 hora y media, bueno, estoy ahí el mismo día, lejos de eso. O sea, muchas veces no deja de ser despreciable. Pero el ciclo logístico, el tema de aduana, o sea, hay un montón de otros permisos que tú vas a necesitar que te va a aumentar ese tiempo. Pero el ciclo logístico te va a considerar al menos el tiempo de reparación y los tiempos de traslado. Otro parámetro, entonces tenemos lambda, ciclo logístico, y hay otro parámetro que vamos a llamar rho, porque ya hemos hablado mucho de lambda y no hemos metido otros caracteres que rho, y eso va a ser igual a lambda por DAT. En fórmula matemática es eso. Este le vamos a llamar el pipeline. ¿Se entiende lo que es un pipeline? ¿Y Peliner? ¿Sí? Cuello de botella, lo que tengo hoy en la tubería, que está ahí tratando de salir y está trabajando. ¿Ya? Ese pipeline que está acá, ese pipeline lo vamos a considerar como, para este caso, como el número promedio de unidades que hoy estén en reparación. Yo observo esto, lo que están en proceso va a ser nuestro pipeline. En términos matemáticos, lambda, que es la tasa de demanda, por el ciclo logístico. Va a ser bien simple, pero el concepto es eso. Decíamos que en el stock, en el nivel de compras, que no puedo comprar 1.3, no puedo comprar 3.5, o sea, no puedo comprar 3 y un pedacito más del otro. ¿Ya? Pero el pipeline, ¿podría tomar el valor 3.5, un número continuo? Este no, el stock no. No puedo comprar 3 y un pedacito más. Pero el pipeline podría ser un valor como por ejemplo 3.5. El pipeline es el número promedio de unidades que hoy están en reparación. Entonces, si es un promedio, ya te da unas luces. Si es 3.5, lo que significaría es que si yo observo ahora el sistema, hay 3 unidades que ya están reparadas y hay una que está en la mitad, que viene en camino. Si yo lo observo en un instante posterior, probablemente ese 3.5 ya va a ser, por ejemplo, 4, o sea, cuando ya termine mi pega. Recuerden, el pipeline es el promedio de unidades que, si yo observo un sistema, hoy está en proceso, está en reparación. ¿Qué más? Bueno, función objetivo ya discutimos, la variable va a ser el nivel de stock, cuánto voy a comprar, el abanico, las restricciones, parámetros, lambda, ciclo logístico, pipeline, que es el producto de ellos, y si se me queda alguno más, lo voy comentando en el camino. Otro que puede ser importante, que ya no es del modelo del inventario así, sino que es de la flota a la cual está soportando. Otro importante es N. N va a ser el tamaño de la flota, porque tu respuesta acá va a cambiar, ¿cierto? Si tengo una flota de 10 camiones y si tengo una flota de 100 camiones, va a influenciar mucho en eso. N es otro parámetro tamaño de la flota. Y otro parámetro que vamos a considerar es ZM. ZM, esto ya no tiene que ver con las condiciones. Este ZM es la multiplicidad del componente. Por ejemplo, nosotros necesitamos o tenemos
dos pulmones para funcionar. Entonces, Z de esos pulmones, 2. Riñones, 2. Eventualmente uno puede funcionar con un riñón. Hasta con la mitad de un riñón podría eventualmente, pero claro, el performance debe disminuir. ¿Cuánto sería el Z del corazón? 1. ¿Cuánto sería el Z del corazón de un profe cuando está revisando pruebas? 0. 0.1. 0.1. O hasta negativo. En cambio, si tiene un cilindro de levante, el Z de ese cilindro de levante, 1. Si usa 2 motores de tracción, el Z de esos motores para el camión, 2. Si tiene un motor diésel, un motor petrolero, el Z de ese motor, 1. ¿Me entienden? Y si se me olvida otro, lo vamos comentando después. Esa es la figura. Entonces, si los camiones son todos iguales y el Z y ZM no se multiplica con la flota. Si los camiones son todos iguales, Por el tema de mantener el repuesto. a ver, de nuevo la pregunta, no entendí. Si por ejemplo, si tengo un camión con 2 motores, como dice usted, no es lo mismo que tener 20 camiones con 2 motores porque el repuesto debería ahí. Ya lo que hago. Sí, ahí tienes que hacer una mini separación, ¿cierto? Porque el Z es el Z que corresponda al equipo en particular. Si es un Z, es un camión eléctrico que usa 2 motores de tracción, entonces Z debe ser 2. Estamos hablando de otro camión que usa un motor diésel, es un motor, pero el Z de ese motor es 1. Si tengo otro equipo, hay algún equipo que usa 2 cilindros de levante, el Z de ese equipo es 2 de esos cilindros. Pero puede haber perfectamente otro equipo dentro de tu flota que use un cilindro de levante, 1. Entonces tendrías que hacer la separación. Ya no se considera uno único si no cumple con esa condición para el resto de la flota. Entonces, este otro de los momentos que usted tiene que saltar de emoción, ¿ya? Día domingo, en la mañana. ¿Quién ha soñado que un día domingo en la mañana le van a hablar de Poisson? ¿Quién está feliz porque estamos hablando de Don Simón Poisson? ¿Quién sabía que nació en el año 1781 y falleció en el 1840? Pero diga la verdad, por un punto base, ¿quién sabía eso? ¿Quién mintió diciendo que era del católico cuando no era del católico? Pero yo le dije que le iba a dar un punto base si era del católico. ¿Quién se cambió de la U porque yo le dije que lo voy a echar de nuestra la ciudad de la U? Poisson. Pero no nos vamos a meter de nuevo, igual que siempre, no nos vamos a meter tanto en el detalle matemático Poisson. Lo que sí. Esa es una buena respuesta. Pero lo que sí, algunos recuerdos básicos. Poisson tú lo puedes considerar como una distribución prima hermana de la binomial. ¿Se acuerdan cuando usaban la binomial? La binomial lo usan bastante cuando yo quiero ver la cantidad de eventos que suceden en un cierto periodo de tiempo. Cantidad de eventos que suceden en un cierto periodo de tiempo. Entonces, si ese es el sentido, y si Poisson es primo hermano del binomial, ¿tendrá sentido ver la cantidad de eventos que suceden en una cantidad de tiempo en este caso? Me parece que sí, porque el taller quiere ver cuál es la posibilidad de que vayan llegando unidades para reparar en el año, en el mes, en la semana, etc. Así que por eso vamos a incluir a Poisson acá, pero lo vamos a pasar rápidamente, y él está mirando ahí muy atento. Entonces, ahí se ve un poco menos, ¿no? ¿Ahí sí? Ya. Tengo una sola duda de hacer esto, que el muchacho que está durmiendo atrás, que no lo estoy mirando, lo sabe, que me estoy refiriendo a él, lo voy a hacer dormir aún más. Ahí, despiértate. ¿Sí?
No, estaba hablando en esa esquina con Entonces, vamos a calcular esta probabilidad. ¿Sí? Esa es la que queremos saber. Donde tenemos ya sabemos que es lambda, que es la tasa de demanda. Sabemos que es TAT, que es el ciclo logístico. Sabemos que es lambda por TAT, que es el producto, el pipeline. Así que en teoría vamos a tener todo eso. Este I es el iterativo para el stock, está relacionado con el S. Y ese I con exclamación significa que es un I muy importante. Ese I con exclamación. Que es factorial, ¿cierto? Exacto. 3 factorial sería 1 por 2 por 3. Entonces, de nuevo, día domingo que alguien hable de las verdades factoriales, usted está feliz, pero ahora yo le voy a bajar esa felicidad y no necesita acordarse nada de esto, ¿ya? Sino que el mismo programas tan básicos como Excel tienen un comando para calcular la distribución de cosas, donde te va a pedir como inputs 3 principales: el I, que es el iterativo, el lambda por PAT, que ustedes ya saben que es el pipeline, que lo pueden incluir por separado o con el producto, y 0 porque no lo vamos a necesitar acumulado. Aquí esa es la opción de 0 o 1, 0 si no está acumulado, 1 si está acumulado. Y aquí salió otro factor a considerar, que no lo había mencionado: el EVO, con B larga. Este EVO con B larga. EVO. Acá. EVO es por Expected Back Order. En otras palabras, el número de unidades pendientes. ¿Pendientes por qué? Pendientes por reparar. Número de unidades pendientes por reparar. Eso es el EVO. Entonces, en general, ¿qué quieren ustedes que quiero hacer con ese EVO? ¿Maximizarlo o minimizarlo? Minimizarlo, ¿cierto? Si minimizo el EVO, va a ser una analogía de maximizar esta continuidad operacional, maximizar este nivel de servicio. Porque si minimizo el EVO, significa que minimiza la cantidad de veces que unen a reparar. Exacto, entonces por lo tanto maximizo lo que sí quiero, que es el nivel de servicio. Entonces lo puedes considerar como una especie de analogía. Y allí, bueno, hay una sumatoria, pero bueno, vamos a considerar la sumatoria. Vamos a considerar el iterativo, vamos a considerar el S, que es nuestra variable, vamos a considerar la probabilidad, y la probabilidad está definida acá, o la pueden reemplazar directo por nuestro amigo Boson. A ver si necesitamos algo más. Vamos a definir AS. AS, que va a estar muy relacionado a este nivel de servicio. Habíamos hablado de él de forma conceptual, pero no lo habíamos comentado tanto. A en nuestro lenguaje, desde ayer, desde el viernes hasta ayer, perdón, ¿qué era A? Es disponibilidad, ¿cierto? En concepto de la fracción del tiempo en que el equipo está en condiciones de ser operado, y decíamos que la diferencia de la utilización al estar efectivamente siendo operado. Ustedes ya lo vieron eso en el Tesla. Aquí vamos también a hablar de A, pero con otro sentido, porque recuerden que en este modelo métrico nos estamos concentrando mucho en stock, en inventario. Entonces este va a ser un A subíndice S. Va a ser la disponibilidad también, pero no en términos de fracción del tiempo, sino que la disponibilidad por stock, por stock. Es decir, la disponibilidad por tener más o menos inventario. La disponibilidad de este equipo, ¿cierto? Si yo tengo mucho inventario, debiese aumentar o disminuir. Aumentar. ¿Por qué? Porque si tengo mucho en inventario, cada vez que lo necesite, ¿cierto?, lo voy a poder reemplazar y voy a poder seguir trabajando.
No es la disponibilidad que hemos hablado estos días de la flota de la fracción del tiempo que está en condiciones por la continuidad o por las características propias de la operación, sino que está más relacionado al stock. Y si tengo muy poco stock, la disponibilidad de ese equipo por stock va a bajar. Pero ahí tendría que ser, o sea, disponibilidad por stock, pero mucho de todo. Mucho de Mucho de todo. Ah, estoy de acuerdo. Porque yo podría decir, ya, pero voy a aumentar el stock de un elemento de alta rotación, y eso podría tener la disponibilidad, y los otros mantenerlos constantes, ¿no? O sea, Y lo otro, mantenerlos constantes. o incluso bajarlos en algunos casos. Podría ser, no sé, en el caso de elementos mayores. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, la relación no siempre es directa, pero en general, si tuviesen mucho, tendería a aumentar esto, pero depende en dónde lo hacen también. Por eso el RCM, recuerden que el RCM tiene tres grandes etapas. La primera, criticidad, priorización. Ahí en esa primera etapa de criticidad, priorización, es donde tú subdivides en A, B y C, por ejemplo, para los repuestos. Los de alta rotación, los de baja rotación, los que a lo mejor tienen baja rotación pero me cuestan mucho, tienen mucho costo, etc. Y desde la criticidad, la segunda, tiene que ir con el modelo que va a subir. Entonces estamos asumiendo de alguna manera que ese nivel de criticidad ya lo hemos analizado. Bueno, y la vamos a definir de la siguiente forma. Decíamos que A tenía su espejo en D. ¿Cierto? D era por downtime y A por disponibilidad. Entonces, si la disponibilidad valía 70%, la indisponibilidad valía 30%. Si se fijan, acá es el mismo concepto. Salvo, y ya vamos a ver en el ejemplo el efecto que tiene, salvo que está elevado al Z sub i. Tiene Z sub i la multiplicidad del componente. ¿Por qué? Porque es distinto la disponibilidad o el nivel de servicio cuando un equipo necesita uno de esos componentes para funcionar y distinto cuando necesita dos o tres componentes o más para funcionar. Es distinto la disponibilidad o disponibilidad que se va a generar acá si en el inventario, si en el equipo yo necesito un cilindro para que opere, ¿cierto? Va a afectar distinto a nivel de stock, que si necesito dos para que opere va a afectar distinto a nivel de stock. Entonces por eso la inclusión del concepto de que ustedes ya sabían que era A es igual a 1 menos B, tenemos que incluir el efecto de esa multiplicidad. Y el procedimiento es bien simple, muchachos. Es primero estimar los parámetros. ¿Qué parámetros? ¿Qué parámetros? Lambda, cantidad de demanda, ciclo logístico, pipeline, bueno, N, tamaño de flota, etcétera. Estimar los parámetros. Después fijar, sin el re, fijar compras. Vamos a probar con todos esos parámetros en el modelo, vamos a probar algún nivel de compras. Vamos a probar que tu respuesta fue quiero uno del cilindro, uno del motor, uno del alternador, o dos del alternador, tres del alternador. Vamos a hacer una primera prueba. ¿Ya? No nos vamos a quedar con esa prueba, porque si nos quedamos con esa prueba estaríamos en el me tinca que uno y tres del otro. ¿Ya? Es una prueba. Esto es lo típico de los... ¿Se acuerdan de los métodos de iteración de puntos fijos? Cuando yo necesito parámetros de inicio o valores semillas. Y de ahí empiezo a iterar. Mientras mejor es la aproximación de esos primeros parámetros, más rápido va a converger el modelo. Bueno, lo importante es que no se va a quedar con esa primera impresión. Después de eso vamos a estimar los costos, los niveles de servicio y disponibilidad que hablábamos recién. Y vamos a entrar, esto significa una decisión, ¿cierto? Proceso de decisión. Vamos a comparar esos costos con B. B es el budget, el presupuesto. Entonces, si los costos de mi alternativa, de mi abanico de compras que estoy gestionando, son menores al presupuesto, si la respuesta es sí, bien.
Pero si la respuesta es no, vuelves a, por eso dice de ahí, refijar. Y vamos a seguir intentando que lleguemos a la respuesta 1. Ahora, como el curso es de sistemas para B es el budget, el presupuesto. Recuerda que la problemática principal, problemática principal detrás de esto es, llega alguien, un gerente u otro, y me dice, tú tienes un presupuesto de X. ¿Qué es lo que tú tienes que responder? Esto. ¿Qué vas a comprar y cuánto vas a comprar de cada uno, apuntándome a ese presupuesto y también apuntando a maximizar ese nivel de servicio? Si había una pregunta ya, creo. Por acá no sé. Sentí un...